De verdad, bienvenidos una vez más al Museo de Arte Gráfica de Chacón. En nombre de nuestra alcaldesa Evelinda Rosales le damos la bienvenida y bueno, agradecidos por habernos acompañado o estarnos acompañando durante toda esta semana que estamos dedicando a celebrar, a que todos celebremos, nos acompañemos mutuamente en esta celebración de los 487 años de la fundación de nuestra ciudad. Bueno, comenzamos ayer con la inauguración de esta exposición que está para el disfrute de todos. Un poco estamos dando un buen ambiente para lo que es el resto de las actividades que vamos a estar desarrollando durante toda esta semana. Aprovecho para hacer un paseo rasante por ella, ¿no? Para que puedan entonces acompañarnos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con dos grandes amigos de la dirección, grandes amigos de esta casa, como es Jesús Ángel Semprún y Iván Salazar. Muchísimas gracias a ambos por aceptar una vez más la invitación a acompañarnos. Son amigos consecuentes, siempre han estado dispuestos pues, a estar compartiendo sus enseñanzas, sus conocimientos con todo el público que se acerca a nuestras programaciones. Así que bueno, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo con ellos en esta actividad que hemos denominado Visiones de Maracay. Excusamos la presencia o la ausencia de Gilderson, ¿no? Gilderson Quiroz, quien, bueno, por motivos de apremiantes, la salud de su bebé, pues no pudo estar en la mañana de hoy. Deseamos pues que está en Colombia, ¿no? Entonces deseamos pues que ojalá Dios permita, abra los caminos para que reciba la atención adecuada de ese bebé. Y bueno, en la tarde de hoy continuamos con el eje de la poesía. Ayer tuvimos una jornada maravillosa en donde un grupo de poetas de la ciudad le dedicaba pues sus creaciones a nuestra ciudad. Esta mañana disfrutaba con Luis la reproducción de algunas de las creaciones compartidas por los poetas. De verdad, unas piezas maravillosas. Estamos trabajando conjuntamente con Luis para hacer una reproducción, compilar todo ese material inédito y ponerlo en las manos de todos para que de verdad ese material es sumamente importante. Una antología maravillosa y bueno, formará parte de la memoria de todas estas actividades que estamos desarrollando. En la tarde de hoy, como decía, continuando con el eje de la poesía, tenemos la intervención del colectivo Bitácora de Fuego, quien pues estará también en la tarde de hoy realizando un performance relacionado pues también con el tema de Maracaibo, la poesía en Maracaibo y la literatura. El día de mañana, Luis, apóyame un poco allí con las actividades. ¿El nombre de Maracaibo? El nombre de Maracaibo, otro conversatorio del cual aprovecho de invitarlos de una vez. Tenemos, al igual que en el día de hoy, unos ponentes de lujo, pero mañana vamos a estar con el doctor José Quintero Güey. Va a estar disertando, nos estará hablando, compartiendo el resultado de muchas investigaciones a lo largo de los años que ha venido desarrollando sobre este tan importante tema y polémico, ¿no? Hay muchas versiones sobre el origen del nombre de nuestra ciudad y bueno, vamos a tener ocasión de compartir de viva voz con el autor de estas investigaciones pues, el nombre de nuestra ciudad de Maracaibo. En la tarde teníamos una actividad, aprovecho para excusarla porque está contemplada dentro de la programación, un coloquio que teníamos con los autores del himno de Maracaibo. Sepan que ya tenemos en Maracaibo un himno, finalizó un concurso que arrojó como resultado una pieza maravillosa, una letra escrita a 4 manos por Enrique Romero y Javier Rondón, y en la música correspondiente a Ramón Araujo. Entonces teníamos para ellos, para el día de mañana, un encuentro con ellos para hablar un poco acerca del significado de esa importante pieza que le estamos legando a la historia de Maracaibo. Pero bueno, ha sido pospuesta para la semana siguiente, porque el día jueves vamos a hacer el estreno en el marco del día central de lo que es nuestro aniversario. Aprovecho para invitarlos, estaremos en el Teatro Baral a partir de las 4:30 de la tarde, luego de culminar los actos en la Santa Iglesia Catedral, estaremos en el Teatro Baral y dentro del marco de ese acto oficial se hará estreno oficial del himno. Y bueno, el día de mañana, por eso es que en la tarde no vamos a tener la actividad con los compositores o los autores,
porque vamos a estar haciendo, bueno, el último ensayo para el himno, cosas relacionadas con ese estreno, ¿no? Entonces, bueno, por si acaso ven entonces en la programación que está esa actividad, les ruego disculpas, pero esa va a quedar movida para la próxima semana. Y el día viernes, bueno, invitarlos para que ya un poco más distendida la cosa, vamos a compartir en una barriada que es Maracaibo en esencia también, como es Santa Lucía. Vamos a estar allí en la plazoleta frente a la iglesia a partir de las 5 de la tarde, bueno, en torno a nuestra música, valses, contradanza, danza, música zuliana, maracaibera, sabrosa, y a cargo de nuestro ensamble, los niños de la gaita, de las escuelas municipales de gaita, y bueno, aderezado todo eso en el marco con, ¿qué les parece?, con dulcitos criollos, cosas allí, otras sorpresas más. Así que bueno, como ven, una programación de toda una semana que esperamos pues sea de su agrado y nos acompañen. Corran la voz, por favor, para que no se quede, se divulgue mucho y podamos pues disfrutar de esta actividad. Así que bueno, una vez más agradecido por su presencia. Quiero entonces dejar a estos extraordinarios invitados, amigos, por demás, una vez más nuestro agradecimiento por acompañarnos. Y bueno, el auditorio es todo de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. En primer término, debo dar las gracias por esta invitación a hablar sobre nuestra querida ciudad de Maracaibo. Creo que el evento, me dijo Luis, que se titula Visiones de Maracaibo. Creo que me escuchan bien, ¿no? No hay problema con sí. Visiones de Maracaibo, o pudiera ser también imágenes de Maracaibo. ¿Qué imagen tenemos nosotros de la ciudad de Maracaibo? Como sabemos, el próximo 8 de septiembre, Maracaibo, nuestra ciudad, cumple 487 años de fundada. Creo que es la única ciudad que tiene una fecha de fundación y 2 refundaciones. Maracaibo fue fundada el 8 de septiembre de 1529 por el adelantado Ambrosio Alfinger, o como dicen los alemanes, Ambrosio Alfinger, según su pronunciación alemana. Y que según los archivos alemanes, nuestra ciudad, el primer nombre que recibió fue Nueva Nuremberg. Era lógico que tuviera un nombre como este por haber sido un alemán, un integrante de los Welser, de los banqueros alemanes, que ya ustedes conocen esa historia, una vieja deuda que tenían los españoles con los alemanes. Querían resarcirla, enviando los comandantes alemanes a esta tierra para que se cobraran la deuda, ¿no? Un poco eso, en términos generales. Y luego en las 2 refundaciones, 1569, Alonso Pacheco fue el encargado pues de crear el establecimiento de una pequeña población de españoles, con un ayuntamiento, con una catedral o una iglesia matriz. No existían gobernaciones, sino existía el gobierno municipal. Y se había escogido como fecha de fundación el 20 de enero, que es la misma fecha de nuestro patrono, San Sebastián. Ya existirían 2 fechas. Pero esa refundación, esa segunda ciudad de Maracaibo, que se llamó Ciudad Rodrigo, como segundo nombre, solo existió hasta 1535. Luego hay un tercer intento de fundación en 1574 a cargo del español Pedro Maldonado. Ya esta fundación sí será definitiva y es la que llega hasta nuestros días. Esta es la ciudad que conocemos.
De manera pues que son 3 fechas. Una vez se discutió cuál fecha escoger. Se rechazaba la primera fecha porque no había quedado nada de esa primera ciudad por el ataque de los indios o de los indígenas de aquel entonces. Y algunos historiadores han sido partidarios de la segunda fecha, la de 1569. Pero uno lee las ponencias de la época, que por cierto fue un encuentro que organizó el Centro Histórico del Zulia. Allí estaba un historiador, por cierto, bolivariano y jurista, Ángel Francisco Brice. Dirigió este encuentro para la discusión de cuál sería la fecha definitiva de la fundación de Maracaibo. Ellos quedaron de acuerdo, pues se lograron reunir las evidencias de que sí había existido una ciudad en 1529. Lo que sucede es que Ambrosio Alfinge continuó su camino, porque sabíamos que era en lo que andaba, pues andaba buscando el famoso El Dorado, que no lo consiguió nunca. Lo que se consiguió fue con una lluvia de flechas que lo liquidó rápido, ¿no? Que por cierto hay un personaje de Maracaibo que celebra cada 8 de septiembre, debe estar ahorita organizando la actividad de 1529 para celebrar la muerte de Ambrosio Alfinge. Ya este sería el 3er año de esa celebración. Creo que es de apellido Finol, sí, conozco el nombre completo. Donde celebra pues pero como ustedes pueden observar, el asunto de negar o aceptar esa fecha, más que por unas evidencias históricas reales, se trata de un asunto de tipo moral, ¿no? Hay un prejuicio allí de que si el hombre exterminó a los indios, etcétera, esa eterna discusión. Pero si a las pruebas vamos, hubo violencia de parte y parte. Ya sabemos que de la parte de los indios se trataba de una resistencia real, ¿no? Y eso lo sabemos todos. De tal manera que esa pues la discusión, el panorama que nosotros tenemos ante la fundación de Maracaibo. Pero habría que preguntarse, porque la visión que uno tiene como maracaibero, como habitante de esta ciudad, siempre es la ciudad o de los padres o de los abuelos. A veces se nos olvida la propia visión que tenemos de nuestra propia ciudad, la que vivimos nosotros. Entonces vivimos en una constante nostalgia. Y eso se puede apreciar en las redes sociales. Vemos fotos, qué linda ciudad, cuando ponen un aspecto de la Plaza Baral o de algunas casas que ya desaparecieron, algunas edificaciones. Esa ciudad ya no existe. Existe otra ciudad, evidentemente. Y cada época ha tenido una Maracaibo, sin duda alguna. Yo recuerdo la Maracaibo cuando estaba el Saladillo, antes del año 77, perfectamente puedo recordarlo. Mi familia, y eso no sucede a todo maracaibero típico, tenían familia en los 2 barrios, tanto en el Saladillo como en el Empedrado, Santa Lucía. De tal manera que ya era escuchar las rencillas entre los habitantes de las 2 barriadas populares, nos resultaba pues una leyenda, ¿no? Y hasta habían formas de pelea, la famosa pelea con palos, que habían desarrollado pues una habilidad en la forma de usarlo, y siempre amanecía algún muerto de algún lado o de otro, tirado en alguna cañada. Esos eran los cuentos que nos llegaban. Nunca lo vimos, yo no lo vi, no tenía la edad para eso, pero ese era los cuentos que nos llegaban de... Pero en realidad lo que uno observó, en mi caso de pequeño, siempre había solidaridad. La única rencilla real que yo siempre presencié era donde había nacido la gaita, que si en el Saladillo o en el Empedrado.
Y bueno, ya la duda la despejó el ayayero, decía, en una famosa gaita, pero hay pruebas documentales de que en verdad la gaita es del empedrado. Con solo leer las crónicas de José María Rivas, que se llama Costumbre Zuliana, hay una crónica muy importante de José María Rivas donde da testimonio de que la gaita tuvo su asiento en el barrio del Empedrado. La gaita maracaibera, disculpa que... Sí, por supuesto, la gaita, porque ya sabemos que hay algunos tipos de gaita. Diferentes. Está la gaita perijanera, la gaita negra, que es la que tocan las mujeres antes del chimbango. En Gibraltar. En Gibraltar. Está la gaita de tambora, la gaita de furro. La gaita de furro. Exactamente. Y hay un tipo de gaita que todavía algunos dicen que que es la gaita de Santa Lucía, que es un tipo de gaita, pero se ha llegado a la conclusión que es la misma gaita maracaibera, de tal manera que no la clasifican como una gaita con tipología propia. Y una más moderna dentro de esa clasificación, que es la tamborera, que por cierto que quien la crea no es zuliano, pero bueno, es un hombre que amó al Zulia y que es Martínez. Manuel Martínez. Manuel era. No, Miguel. No me acuerdo. De los puertos. Sí, él es... Luis, ¿cómo se llama el que creó la gaita tamborera? El negrito Martínez, Manuel. Nelson Martínez. Nelson. El alemán y el asiático nos está afectando. Sí, que es el famoso inglesito que cantaba en el Supercombo Los Tropicales. Él fue el que crea con la gaita tamborera. De tal manera que esas son las visiones que uno tiene, las imágenes que uno tiene de la ciudad de Maracaibo. Pero uno como historiador siempre se ha preguntado, y me imagino que mi amigo y colega Iván Salazar igualmente, que hemos trabajado siempre en investigación sobre historia del Zulia y específicamente de Maracaibo, es la ciudad colonial, que se pierde en la sombra, en la oscuridad, y no tenemos con precisión cómo fue esa ciudad de Maracaibo. Tenemos algunos datos de cómo pudo haber sido esa ciudad, inclusive algunas descripciones que da nuestro primer historiador en Venezuela, como lo fue Rafael María Baral. Nos da pues alguna visión de esa ciudad colonial, y no ha habido una preocupación por terminar de investigar, darnos un perfil concreto de esa ciudad. Fíjense, tuvimos gobernadores coloniales desde 1675, anterior a eso eran los presidentes de los ayuntamientos, que estuvo siempre en este lugar donde nos encontramos hoy, el ayuntamiento de la ciudad de Maracaibo, que nombró, por cierto, el primer representante ante una constituyente en 1812, que fue la constituyente de Cádiz, para crear la primera constitución monárquica, por cierto. Eso significaba ya un avance para salir del absolutismo, ¿no?, en que estaba, que es la característica predominante de los sistemas monárquicos. Y se había nombrado un maracaibero, abogado, jurista, importante ya para esta ciudad, como lo fue José Domingo Russo. Fue nuestro primer diputado a las Cortes Españolas para discutir esa primera constitución, que de alguna manera va a influir pues, en algunas constituciones contemporáneas, ya republicanas. Fíjense lo avanzado de esa constitución ya liberal, con visos de ser una constitución liberal.
Y en los escritos de defensa de esta provincia, ya José Domingo Ruz reclamaba una serie de requerimientos para la ciudad: un hospital, una lotería, un teatro, ¿no? Que en corto tiempo se concretarían estos proyectos. Fíjense que la primera lotería con objetivos benéficos, de beneficencia pública, se crea gracias a una petición que hizo ante las Cortes Españolas José Domingo Ruz. Eso indica que ya existía en esta provincia una clase social de blancos criollos o descendientes de españoles nacidos en la ciudad de Maracay. Perdona que te ataje. Sí. Para mayor información, existen 2 libros que nos dejó ese señor Domingo Ruz, gracias a la Universidad del Zulia, que los publicó en los años 60, cuando la Dirección de Cultura de Luz tenía su editorial. Esos libros se llaman Maracaibo en todos sus ramos y el otro es Ajere Pro Patria. Esos libros es difícil conseguirlos, pero hay archivos donde se puede consultar. Tengo entendido que en el acervo histórico existe un archivo y una pequeña biblioteca donde están los 2 ejemplares. En la Universidad del Zulia, en la Biblioteca General, antes existía el CIDIS, Centro de Información y Documentación Histórica del Zulia, pero ese CD lo eliminaron por las nuevas tendencias tecnológicas. Bibliotecólogas no permitían tener un centro de ese tipo dentro dentro de la misma universidad será, y disgregaron la colección, pero sí está en la biblioteca central de la universidad en Servilú. Cualquier consulta que estén interesados en hacer, porque vale la pena conocer la vida de este señor Domingo Ruz, que lamentablemente se creó una parroquia en el municipio de San Francisco. A mí me pidieron información sobre ese señor para ponerle el nombre. Yo pasé una biografía extensa sobre él y también pues las causas del por qué, si debía tomarse en cuenta su nombre para la parroquia. Pero me dijeron, no sé si es verdad porque no he tenido tiempo de averiguarlo, informarme, de que esa parroquia o fue eliminada o están por eliminarla, porque personas de la parroquia, personas del municipio Aral, personalidades, autoridades, como que dicen que quién es ese señor, que no tienen por qué haberle puesto el nombre a esa parroquia. Bueno, cosas de esas suceden, ¿no? Y bueno, era lo que quería aclararles para mayor información para ustedes. Sí, en efecto, esas 2 publicaciones que fueron publicadas en 1814 por primera vez, solo en forma de libro se consiguió Maracaibo en todos sus ramos, y Ajere Pro Patria, la publicación original, La Príncipe, no fue hallada nunca, pero el investigador Agustín Villares Carlos, fundador de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia y fundador de los estudios históricos de la Escuela de Historia de la universidad, descubrió el libro completo publicado en un periódico que creo, si no me equivoco, era el Fonógrafo. Entonces, gracias a que se publicó ese libro por entregas en las páginas de ese periódico, pudo rescatarse. Y es importantísimo esas publicaciones, porque allí habla de todos los recursos con que contaba la provincia de Maracay. Sus fábricas, habían fábricas de fósforo, tabacaleras, fábricas de mosaicos con las que se construían los edificios y las casas las salinas, un comercio impresionante de sal, había muchas salinas, había ese... Entonces, la actividad comercial, los aserraderos, era impresionante de Maracaibo. Y de hecho, nuestro historiador Germán Cardoso Galvez, catedrático de la Universidad del Zulia, llegó a denominar el Zulia Maracaibo el circuito, el llamado circuito agroexportador. De tal manera que teníamos nuestra propia producción
y además podíamos con salida a los puertos del Caribe y Europa, sacar productos de los Andes, como era el añil, el café, lo mismo los productos del norte de Santander, de Colombia, salían por el puerto de Maracaibo. Y no teníamos absolutamente nada que ver con el centro, ni con Caracas, ni con nada. Nosotros teníamos nuestras propias relaciones comerciales con el Caribe y Europa. Esto se trata... Que entraban por el delta de los ríos, ¿verdad? Correcto. Y llegaban a Gibraltar y bajaban de los Andes. Correcto. Salían puertas de Santander, del café, de la gente que bajaba. Exactamente. Y también era muy importante Gibraltar, ¿verdad? Y Gibraltar inclusive fue capital en una oportunidad. Bueno, aquí se formó la Tángana cuando llegó al poder Guzmán Blanco y quiso cobrar un impuesto por esos productos que salían. Esos impuestos iban a dar a Caracas. Entonces se formó la Tángana aquí. ¿Y por qué había que darle un impuesto? Entonces hubo un enfrentamiento entre caudillos y eso es otro cuento, ¿no? Pero hay otra charla para eso, cuando ustedes quieran hablamos sobre eso. De tal manera que esa es la ciudad que va emergiendo, esa ciudad colonial que apenas tenemos algunos visos. Ahí está la casa de la capitulación, esa es la única casa colonial que tenemos en el casco central. Pero en el estado Zulia está, por ejemplo, el castillo de San Carlos, que es una fortificación construido en el periodo colonial contra los piratas, que es otra ciudad de Maracaibo, la ciudad que resistió al ataque de los piratas. Esa ciudad no la vivió ninguno de nosotros, ni siquiera nuestros tatarabuelos, porque pertenece a esa primera etapa colonial de la ciudad, de la cual sabemos poco. Dentro de San José de la Matilla. Sí, ahí habría que hablar, eso está relacionado con las fundaciones y los ataques piratas. Se dice que la San José de la Matilla, que está vía La Concepción, fue el lugar de enterramiento de los tesoros, así se habló mucho. Una vez eso parecía un campo minado porque un grupo de maracaiberos, pico en mano y pala, hicieron huecos en toda esa zona. Y no eran huequitos, eran huecos de varios metros hacia abajo. Porque decía, según Curvinda, que el tesoro estaba dentro. Esa es otra conferencia, otra charla, que más adelante podemos hablar sobre eso. Que según el mapa descubierto en una vieja casa de Maracaibo, metidos en rollos de piel, que lo descubrió el papá de María Cristina Solaeche, que es Carlos Solaeche, que fue un gran docente de arte de la ciudad y pintor. Descubrió 3 mapas. Entonces esos 3 mapas lo metió a manera del azar, y sus 2 amigos de andanza, que era Curvinda, Regulo Díaz, y había un segundo que no recuerdo su nombre ahorita, creo que era Carlos Julio Damper, un empresario importante de la ciudad, le tocó el otro mapa. ¿Por qué se lo da Carlos Julio Damper? Porque Carlos Solaeche estaba seguro que con el dinero que tenía Carlos Julio Damper como empresario, iba a invertir para buscar ese tesoro. Entonces los 3 cada uno se dio a la tarea de buscar el tesoro en esa zona de San José de la Matilla, donde se encuentra la ermita tal vez más antigua de la región, conjuntamente con la de Cristo de Aranza, que la de Cristo de Aranza está asociada con la primera fundación de Maracaibo con Ambrosio Alfinger, o Alfinger. Llamada La Ranchería. Sí, llamada la... Por cierto, el sector todavía es llamado La Ranchería, ahí, en los Aticos. Exactamente. Entonces, cada uno se dio a la tarea de buscar, porque según las descripciones del mapa, el tamaño del tesoro era el tamaño de un Volkswagen de los viejos. Esa era la comparación que hacía con... Entonces había un gran entusiasmo por el tamaño de la caja. Estaba listo. Ya. Ese plano se en la Matilla y se lo robaron hace como 5 años. Sí, pero el tercer plano que queda está en manos de María Cristina Solaeche,
porque ella descubrió que había hecho mal el cálculo, porque ella es matemática y siempre fue, tuvo vocación por las matemáticas. Pero cuando María Cristina se dio cuenta que había que usar las medidas de la época, que son varas españolas, se dio cuenta, papá, hicimos la medición mal. Estábamos cavando donde no era. Cuando eso ocurrió, al profesor Solaeche le dio un infarto y murió, y todo quedó allí. Ahora, después de tantos años, claro, hubiera comentado aquí porque lo pueden atracar. Después de tantos años me ha dicho María Cristina: Jesús, vamos a iniciar la búsqueda del tesoro con estas medidas que yo tengo aquí. Vamos a darle. Es más, las tengo en la computadora para que no haya problema. Yo hice todos mis cálculos ya. Ahí tienen que ver expedicionario, yo me anoto. Entonces, a eso hay que invertir algún dinerito. Está buscando con Italia, por ejemplo, solamente estamos en la Matilla, en los mejores, agua y sabana, con algo. Esta lleva adelantado para que trabaje. Ahora la señora Di Loreto dice, es que ya no hay donde hacer un hueco aquí ya, todos los huecos fueron hechos. Entonces, bueno, ella se molesta porque hasta talaron árboles, ¿no? Y eso no hay que hacerlo, más bien ese es un sitio para el ecoturismo que ha sido muy bien conservado por ellos, constituyen hoy en día una fundación. Quien tuvo la iniciativa lamentablemente ya murió, que es el señor Di Loreto. Afortunadamente ellos organizaron concursos de pintura al aire libre y muy interesante. Yo participé de algunas de esas encuentros allá, que era una especie de picnic muy bonito, que por cierto allí hay una reproducción de la cabeza de Bolívar que elaboró el escultor Fajardo, una de las réplicas se encuentra ahí. De tal manera, volviendo al punto que hablaba, esa ciudad colonial de Maracaibo la desconocemos. Y explicaba que el profesor Germán Cardoso Galué decía que la partida de nacimiento de la ciudad de Maracaibo no está en Maracaibo, está en los archivos repartidos entre los archivos bogotanos y sevillanos. Ya sabemos que es el archivo de Sevilla, ¿no? Esas investigaciones hay que hacerlas. Antes una universidad fortalecida, con presupuesto adecuado, pagaba investigadores para hacer este tipo de investigaciones. Lamentablemente eso no se hace hoy en día, no se puede hacer. Hay que acudir a la inversión privada. Y en los que estamos inversos en este momento, no creo que hay instituciones que se animen o estén estimuladas a invertir para este tipo de investigaciones. Lamentablemente todo se queda en casa y nuestros archivos lamentablemente están en un estado deplorable. No existe una tradición en nuestra ciudad archivística como lo existe en otras ciudades importantes, por ejemplo en Europa, en Londres, por ejemplo, una ciudad que tiene una tradición archivística importante, París, ¿no? Son conservados, y entre las potencias, por ejemplo Estados Unidos, han cuidado muy bien sus archivos y ahora se preocupa por cuidar más bien archivos extranjeros para su conservación y me imagino para su política estratégica también, ¿por qué no? Inclusive el acervo documental más afectado en Venezuela, desde la ciudad de Venezuela, es el de Maracaibo, porque Caracas al menos tiene un archivo general de la nación donde uno consigue bastante información, y Mérida, el archivo que tiene es impresionante, a pesar de que es una ciudad pequeña, una ciudad que no tiene la importancia ni la historia, que digo yo, ni la trascendencia que ha tenido Maracaibo. Tiene un archivo que es impresionante y lamentablemente nosotros lo que tenemos aquí es un archivo con información desde 1800,
24 hasta 1930, porque a partir de 1930 no se ha clasificado más nada. O sea, existe el acervo con su documento, pero no se ha clasificado más documentos. Mientras no se clasifiquen ni se digitalicen, no puede tener el público acceso, es lamentable. ¿Razón por eso entonces que se está perdiendo la memoria? Ciertamente. Eso es lo que trae como consecuencia eso. Una ciudad céfala. Qué horror, me da taquicardia. No, pero hay cosas más espantosas todavía, pero ya las voy a decir. Yo quería hablar más bien de una ciudad agradable, Sí. en primer término, pero ya vienen todos mis reclamos, porque los voy a tirar todos Es que hay juntos. mucha tela que cortar. Yo creo que este conversatorio se debiera hacer por lo menos una vez a la semana. Sí, yo voy a terminar una primera fase para que tú entres a hablar con una, y yo voy a terminar. Sí, disculpa que Sí. yo te No, interrumpa, pero es que me entra el está muy bien. gusanito, ¿no? Está muy bien porque se trata de un Sí. conversatorio. Y como se trata de un conversatorio, bueno, esa es la idea. Una palabra que no me gusta. Y hay porque- cosas que él dice y si no, yo termino de ampliarla. Esa es la idea y que todos intervengamos, ¿no? Claro, Sí, pero está muy interesante y es muy importante que él termine su intervención, Sí. porque él nos está aclarando todo lo que era las tres fundaciones de Maracaibo. La Maracaibo, que era tiene su historia muy diferente a todas las ciudades y todas las partes de Venezuela. Nos está aclarando esto y nos lo está dejando muy claro de cómo era la Maracaibo comercial, política de esa zona, de esos tiempos. Sí, por cierto, pienso que esa Maracaibo colonial puede aclararse muchísimo haciendo una historia a través de los gobiernos coloniales. En 300 años, la provincia de Maracaibo tuvo alrededor de unos 50 gobernadores. Imagínense ustedes, más de 50 gobernadores. Cada uno con su política, con su proyecto de gobierno, ¿no? Fíjense, el primer gobernador, que fue Jorge Madureira de Ferreira, fue el que construyó el castillo de San Carlos y las fortificaciones de Zapara. Pero además tenía un proyecto que nunca se realizó, como fue la fortificación de la ciudad de Maracaibo. O sea que Maracaibo hubiera sido algo parecido a lo que es Cartagena, una ciudad amurallada. Y prueba de ello son las fortificaciones que la gente nunca se explicó por qué eso estaba ahí. El famoso Murallón del Milagro. Eran los inicios del proyecto de esa ciudad futura amurallada, que nunca lo fue, de la ciudad. ¿Y dónde quedaba? Los que no entendían sobre lo que era el patrimonio, eso lo podemos hablar después. Entonces, esa ciudad amurallada que en la que querían convertir Maracaibo tenía una clara justificación, porque en los siglos XVII y XVIII, Maracaibo y la ciudad de Gibraltar, que eran los dos poblados fuertes de esta región, fueron atacados y saqueados por los piratas, por 4 piratas fundamentalmente. El famoso Henry Morgan, el temible Henry Morgan, William Jackson, Ramón y el Lolonés, que es Juan David Nao, que fue conocido como el Lolonés, que fue el más terrible de los corsarios franceses, sanguinario, era capaz de abrir a una persona con un cuchillo de banda a banda y mostrar sus vísceras. Eso lo hacía, esas son las descripciones según los cronistas. Pero Henry Morgan atacó al gobierno colonial y se apoderó, por cierto, del castillo de San Carlos, que ya estaba construido. De tal manera que ahí hay una historia que podrá ser hasta interesante y motivo para la creación literaria. De hecho, hay un cuento importante de Cosimo Vandrilo que se llama El Lolonés, que obtuvo el premio bicentenario de Urdaneta, que fue un concurso nacional que convocó la Comisión
para la celebración del bicentenario en aquel entonces, y lo ganó Cosimo Madero, un cuento extraordinario. Fue publicado en uno de los números de la revista Puerta de Agua, por cierto. Entonces, yo quería concluir esta primera etapa de mi intervención hoy para entrar a hablar sobre el patrimonio cultural. Eso es una cosa que yo quiero llamar la atención porque está referido a la vieja Maracaibo, que todavía existe, algunos rasgos, eso hay que rescatarlo urgentemente, sino esa ciudad, la ciudad del recuerdo, la ciudad de nuestros abuelos, la ciudad de nuestros padres, va a desaparecer definitivamente. Entonces, te dejo la palabra, Iván, para que agregues otras cosas. Bueno, como veíamos, Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, sus fundaciones, su historia, Besón nos dejó un legado muy bueno, que son 5 tomos sobre la historia de Maracaibo, prácticamente, del estado Zulia. Yo no nací en Maracaibo, yo nací en la zona petrolera, pero yo me considero maracaibero porque Maracaibo, si vamos a ver, el estado Zulia era la provincia de Maracaibo, y la provincia de Maracaibo estaba conformada no solamente por Maracaibo, sino por todo el estado Zulia, Táchira, Mérida, inclusive Barinas, tengo entendido también, y inclusive Maracaibo formó también, la provincia formó el gran estado Falcón Maracaibo. Y bueno, por eso es mucha la historia que tenemos que por eso decía yo que tenemos que hacer este tipo de conversatorio por lo menos una vez a la semana para conversar sobre todos esos temas. Vemos que Maracaibo también pues tuvo un ritmo histórico muy diferente a las ciudades y a toda la historia de Venezuela, puesto que, como decía mi amigo y colega Jesús, Maracaibo era una ciudad aislada. Maracaibo fue pionera de muchas cosas por eso mismo, porque mientras que en Caracas se estaba aplicando una serie de políticas, los presidentes que existían allá, aquí en Maracaibo ni le paraban bolas a esos presidentes. Tanto es así que cuando llegaba un presidente, el mismo Guzmán nos castigó porque el Zulia no era adepto a su gobierno, y bueno, dijo que iba a convertir a Maracaibo en una playa de pescadores. Y tanto fue así que fusionó, como les dije, creó el gran estado Falcón Zulia y puso como castigo de capital a Capatárida, un pueblito que todavía existe por allá, todavía, ni pueblito es, caserío. Bueno, entonces vemos eso, pero yo quiero hablarles, como la historia es tan grande, es tan amplia, por eso les decía, tenemos una bibliografía muy variada, que inclusive está recogida por el doctor Germán Cardoso en este libro que nos trajo Jesús. Ahí es donde está toda la bibliografía que habla sobre el Zulia, en todas sus áreas, económicas, políticas, sociales, etcétera. Entonces, como es tan amplio, yo quiero hablarles sobre la visión de la Maracaibo esta que no conocemos, que nos las narraron algunos alemanes cuando llegaron aquí. Hay un libro muy hermoso sobre una alemana que no me acuerdo el nombre, yo creo que tú debes acordarte de él, que Kurt Nagel no lo menciona mucho. Fue cuando ella llegó a Maracaibo, a la ciudad de Maracaibo, y nos narra de toda su experiencia, inclusive también hay otro señor. Lo que pasa es que el asiático y el alemán me tienen embromado. Bueno, pero escribieron sobre eso, inclusive un hijo de José Antonio Páez, llamado Ramón Páez. Él tuvo la oportunidad de venir a Maracaibo porque él era un hombre muy interesado en recorrer su país, en recorrer a Venezuela y conocer todo lo que ofrecía Venezuela en su naturaleza y en sus costumbres, etcétera. Y él nos dejó algo. Yo tuve la oportunidad de conseguir ese libro,
que se llama en inglés Wild Escenas in South America of Life in the Llanos of Venezuela. Disculpen mi inglés, ¿no? Pero esto quiere decir que el libro se llama Escenas Rústicas en Sudamérica o la vida en los llanos de Venezuela. Pero no solamente habla de los llanos, porque él también, como te dije, aprovechó de venir a Maracaibo y nos habla de una Maracaibo que me dejó impresionado. Hice un trabajito que Jesús, cuando era coordinador, por cierto, de las publicaciones de la Academia, lo incluyó en este boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. En la biblioteca se consigue, en la biblioteca pública, número 45. Y Ramón Páez nos hace una reseña muy bonita de lo que era la Maracaibo. El capítulo dedicado a su viaje por Maracaibo lo escribió dedicado en gratitud a las cortesías que le fueron ofrecidas. Él dice: por los gentiles vecinos de Maracaibo, ardientes partidarios de su padre. Él hablaba de la real y asombrosa inteligencia de los hijos de esta rica región, que tanto se distinguen entre los naturales del país, condición esta que mejor dirigida y aprovechada hubiera sido aún más pródiga en glorias intelectuales para los hijos del famoso lago. Él hablaba también, cuando ve a los aticos, queda impresionado, porque él dice: bajo la sombra de un collar de cocotero, como el antes descrito, él hablaba de unos cocoteros, ahí al fondo de la bahía se podía observar lo que llamaban el lucido retiro campestre de los aticos. O sea, los aticos era un retiro de los alemanes, y el cual describe de esta manera: un grupo de casas de campo donde sus habitantes matan el tiempo en jaranas y placeres. Algunas de las casas están techadas por tejas rojas que le prestan una bella apariencia en medio del oscuro follaje de las palmeras, pero la mayor parte lo están en Enea, desgraciadamente también muy usada en la ciudad. También era común ver a algún muchacho ante los mostradores de frutas ofrecer la inmensa cáscara del coco llena de su refrescante savia, erróneamente en aquel entonces llamada leche. Y también, nos dice, en las mañanas se veían a las sirenas del lago sentadas tranquilamente bajo la sombra de las elevadas palmeras, afanadas en sus famosos encajes, rivales en su finura del tejido de las arañas. Ya de esto se ha hablado, yo creo que él nos está hablando ya cuando nos dice esto, de esos tejidos de los soles de Maracaibo, ¿verdad? Que se tejían, las mujeres eran expertas en esa materia. Y también muchas cosas curiosas de la ciudad, de los hoteles, de tantas cosas. Finalmente dice: el joven maracaibero es particularmente favorecido por la naturaleza y le basta la más pequeña instrucción elemental para desarrollar sus facultades mentales, capacidad esta que no es fácilmente obtenida en Europa, a menos de largos estudios y excelentes maestros. O sea que él decía que los maracuchos no necesitaban estudiar porque eran muy, muy inteligentes. Pero como les dije, hay tanto que decir y hablar de la ciudad. Yo quiero es dedicarme a darle a conocer la ciudad que yo conocí cuando yo era niño. Porque yo tuve la oportunidad como no nací en Maracaibo, yo vivía en los campos petroleros y mi padre me traía y mi abuela me traía a Maracaibo, y yo veía ese cambio de Maracaibo cuando tenía 5 años, cuando tenía 7 años, y todos los años mi padre me traía a mí aquí, porque mi padre tenía por costumbre a mí y a mi hermano mayor mandaron a hacer el flu del 31 de diciembre, y el flu no lo hacía un sastre que vivía aquí en Maracaibo, cerquita de por ahí, por donde está el teatro, el teatro Urdaneta, por ahí, yendo, es una callecita de esa, pero no sé cuál precisamente, pero sí sé que era esa calle, por donde está el mismo teatro Urdaneta. Y entonces yo venía a Maracaibo y cada vez que venía disfrutaba al máximo. En aquel entonces no existían las carreteras que existen ahora, y se tardaba horas para llegar desde el campo petrolero de San Lorenzo, que quedaba a 10 minutos de Mene Grande, a la orilla del lago,
limitando con Trujillo, por una carretera que llamaban la carretera nacional. La carretera nacional nos traía por toda la orilla del lago, bordando todos los campos petroleros, ¿no? Y uno salía como a las 4 de la madrugada para poder llegar a las 8 a Palmarejo para agarrar el ferry. A las 8 de la mañana. O sea, echaba uno de 5, 6, 7, 8, 4 horas. Hoy en día se echa hora y media, ¿no? Eso es porque hay grandes autopistas que en aquel entonces se echaba 4 horas para llegar. Entonces era muy impresionante para mí esa vista, ese paisaje que me ofrecía el lago cuando llegábamos y nos montábamos en el ferry, en los ferries, que eran bastantes ferries. Todos tenían el nombre, empezaban por el Seco, que iba a Coa, Cordillera, el Cabimas, el Colón, el Carón y el Catatumbo. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Tengo entendido que la esposa o una de las hijas del magnate que creó la compañía La Tranacustre, que era la que traía esos ferries, la hija tenía el nombre por C, empezaba por C, no me acuerdo cuál era el nombre, pero creo que era eso. Y qué bello era montarse en el ferry, hacer la cola en Palmarejo. Mi padre en aquel entonces dejaba el carro en Palmarejo porque no se atrevía a manejar su carrito para Maracaibo, porque para él era algo impresionante vivir en un campo petrolero que lo que tenía era 4 callecitas, ¿no? Y a llegar a una ciudad, encontrarse con tráfico de todo tipo. Entonces nos veníamos en el ferry, aquí en el ferry nos esperaba un familiar que tenía carro y nos íbamos hacia Los Aticos por arriba, por Cerro Pelado, que era donde vivía mi tía. Pero ese viaje era impresionante porque el lago nos ofrecía la isla de Pájaros, era impresionante verla, por eso es que la llamaban la isla de Pájaros, porque eran tantos los pájaros que tenían sus nidos en esa isla, y cuando pasaba el ferry volaban, y era impresionante ver también a los pobladores de la isla de San Lázaro, que existía un pueblo y se veía la capilla y se veía a ellos en su faena pescando, tenían el trabajo que hice yo sobre la isla, ahí refiero, pues ellos tenían sus propios cultivos, su propia moneda, era un pueblo, ahí vivían ellos en su hospital, pero también tenían su población, se casaban, inclusive tenían hijos, y era impresionante ver eso. Se veían las toninas, que ya en el lago no se aprecia, y era impresionante aquella ciudad. Cuando yo llegaba, yo veía una ciudad, yo me la imaginaba así como las que veía en las películas, con muchos rascacielos, ¿no? Pero no los veía, yo nada más que veía un solo edificio, ¿no? Y eso me decía, pero si es una ciudad, ¿por qué no es una ciudad con rascacielos? Esas eran mis impresiones. Sin embargo, sí me llamaba la atención ese movimiento. Tenía una vida impresionante porque desde que abría las esclusas esas para bajarse los carros, uno veía aquel comercio, eso era fruta por todos lados, carnes de todo tipo de cacería, ahí había de todo tipo de cacería impresionante, cerros de plátanos adornados que los decoraban, hacían como obras de arte con los plátanos para la venta, y era una ciudad demasiado activa, todo muy aledaño, sí, porque para ir hasta al 18, 5 de julio, eso quedaba lejísimo, retirado, porque todavía no, uno decía, no, eso queda muy lejos. Para ir a San Francisco, que yo tenía mi familia allá también, eso era un recorrido por toda la orilla del lago, pasar por el lado de la fábrica de cemento, sentía uno aquel calor que le ofrecía esa fábrica, y llegar a aquellos caseríos, aquel caserío donde eran puros hatos, donde habían puras siembras de nísperos y mangos, y igualmente Maracaibo, las avenidas eran todas las casas hermosas, antiguas, estilo colonial, con árboles de muchas uvas playeras, mucho níspero,
Yo tuve la dicha de vivir en Los Aticos, frente al Paramao y como a 1000 metros de lo que era el zoológico de Maracaibo. Disfruté el zoológico de Maracaibo, que era, aparte del zoológico, era el Instituto de Ciencias Naturales de Maracaibo, funcionaba ahí el Instituto de Ciencias Naturales. Y aparte de eso había dentro del mismo zoológico como un centro artístico, un centro de atracción donde a los artistas famosos o los que querían surgir como artistas, que les gustaba el canto, se presentaban ahí. De ahí salieron Lila Morillo, salió Felipe Pirela, salió Mario Suárez, salieron todos esos cantantes que luego fueron a las emisoras que estaban en el Milagro, Tele 13 creo que era que se llamaba la emisora del Zulia. Lamentablemente recientemente tumbaron la sede donde estaba la televisión, la primera televisora zuliana, y bueno, Ondas del Lago, sí, y es lamentable pues que la tumbaron para construir ahí un mamotreto. Lamentablemente en verdad pues no tenemos cultura de patrimonio, de conservar y rescatar nuestro patrimonio. No hay cultura para eso aquí, es lamentable. Entonces esa ciudad me abrió las puertas y me enfrentaba a ella de una manera tan impresionante que todos los carritos, no había paradas solamente frente al mercado principal, paraban todos los carritos de Delicia, de Aticos, de La Limpia, y de ahí ese era el sitio de la Plaza Barari, el mercado, donde uno iba a coger su carrito para ir para cualquier sitio de Maracaibo, aquí mismito, esa misma, ahí mismito. Entonces había Atico por arriba, Atico por abajo, el de La Limpia, ahí mismito. Y eran las 2, las 3, las 4 de la madrugada y la plaza siempre viva, porque ahí era donde estaba prácticamente la parada de todos los carritos. Y era muy bonito ver el mercado y la gente conversando y vendiendo sus productos, la chispa del maracucho vendiendo sus productos. Era impresionante cuando se ponían inclusive a dúo, papá 10, tomate a 5, papá 10, tomate a 5, papá 10, tomate a 5, como especie de un rezo, como para atraer a otros buhoneros que se ponían las pantaletas a 5, pantaletas a 10, pantaletas a 5, pantaletas a 3. Aquí como que nadie compra pantaletas, las mujeres no usan pantaletas, que eran cosas tan comunes dentro del Maracaibo de ese ayer, que agradable demasiado. Aparte de eso, la seguridad, que uno podía, yo salía a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada llegaba a buscar mi carrito ahí en el centro y no había ningún problema, todo el mundo vivía feliz, todo. Entonces fue una ciudad que yo la disfruté al máximo y todavía la sigo disfrutando, porque cuando yo llegué, como te digo, habían 5 edificios que me llamaban la atención: el Yonecura, el otro, ¿cómo se llama? Fernando, el Chumaceiro, el Don Matías, el Chuma, el Don Matías, el Levine, y bueno, en Bellavista había otro más que no me acuerdo el nombre. Y el donde funcionaba el consulado de Estados Unidos, Matema. Eso sí, habían muchos cines. Yo creo que en Maracaibo había más de 30 cines, más. Porque solamente en el centro habían como 10. El Variedades, el Vanidades, el Victoria, el Urdaneta, el Baral, era infinidad de casas. Y bueno, sí, y en cada aquí había un cine. El Alcázar, La Limpia, sí. En Bellavista había el Internacional, el Metro, el Roxy, miles de cines.
El de aquí era el más antiguo. Que es impresionante cómo fueron desapareciendo. Hasta en La Limpia, en Sabaneta había un cine también. El Paramao en Los Aticos, aquí en la playita estaba el Caribe, el Boconó, infinidad. En la casa de Alicia, ¿dónde quedaba? Todavía está la edificación, hay un taller ahí. En la curva donde hay un No. transformador. Ahí como por la historia de Ramírez. Después del semáforo de por allí. Papelería Ramírez a mano derecha, Por ahí. ahí se ve todavía, tenía una edificación muy impresionante. El Capitolio, que fue con el que tropezó el avión que se estrelló en... sí, vi cómo fue cambiando la Maracaibo del casco central, porque Maracaibo era una ciudad cuadriculada y con salidas hacia Los Aticos, salidas hacia La Pomona, salidas hacia La Limpia, pero la ciudad en sí era cuadriculada y era el centro. Recuerdo que la gente que vivía en Los Aticos decía, va para Maracaibo. Inclusive, sí, o va para abajo. Sí, sobre todo los de San Francisco decían, voy para Maracaibo, porque ellos sí se consideraban pueblerinos. San Francisco es San Francisco, siempre, y ellos no aceptaban de que dijeran que ellos eran maracaiberos. Entonces era algo tan impresionante cómo fue creciendo la ciudad, y en la medida que fue creciendo también se fue destruyendo su patrimonio, fue cambiando demasiado. El centro de Maracaibo era impresionante, ya hoy en día da lástima por lo que hicieron con el supuesto Paseo Ciencias, que ahora es Plaza Villa, Parque Virgen del Rosario. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? En la medida que iba creciendo también se fue urbanizando, ¿no? Urbanizando pero de una manera desordenada. Gracias. Era impresionante ver cómo las grandes urbanizaciones, donde la gente de más poder adquisitivo iba buscando el norte porque era más fresco. Y entonces empezaron a crecer la urbanización Irama, la urbanización Bellomonte, la urbanización Cantaclaro, creo que se llama, ¿no? O Monteclaro. ¿Hacia qué? Monteclaro. Montebello también. Entonces fueron creciendo, después, primero fue La Estrella, luego la urbanización Maracaibo, y luego se construyeron estas otras entonces iba cambiando la ciudad rápido, y a la vez impresionante ver cómo iba creciendo, y edificios por todos lados. Viene mi segunda parte. Que bueno, todavía yo creo que, y espero que Dios me dé más años para seguir viéndola cambiar a la ciudad, que sea cambios, pero que sean positivos, porque lamentablemente nuestra ciudad está sufriendo cambios que no la están beneficiando para nada. Como decía el compañero, se está perdiendo nuestro patrimonio, y debemos de trabajar y luchar de manera que podamos conformar equipos de trabajo o gente que esté preocupada por ese rescate, para empezar pues una lucha que nos lleve a buscarle una solución a ese problema grave. Hace algún tiempo nos preocupábamos y nos preguntábamos por el rescate de figuras de la sociedad civil, como la distinta Junta de Patrimonio, estaba conformada por intelectuales, por historiadores, por dueños de patrimonio, que se preocupaban al principio, y lo hicieron al principio del municipio, por conservar el patrimonio del Estado. Pero se politizó, porque... ¿Ustedes creen que esa es la medida, ¿no? Que rescatar otra vez una institución que sea no tanto académica por meternos en la universidad, sino que sea la sociedad civil la que se encargue, que sean los intelectuales y los... Yo particularmente pienso que lo que tenemos es que sembrar conciencia. No hay siembra de conciencia. Hay una ignorancia total sobre las cosas. Y mientras exista esa ignorancia total, no vamos a preocuparnos por salvarlas, por rescatarlas. Tenemos que conocer nuestras raíces.
Mientras nosotros no conozcamos nuestras raíces, de dónde venimos y hacia dónde vamos, no vamos a hacer nada por nuestras ciudades, por nuestros pueblos. El problema está entonces en el ciudadano común que no conoce y no se... No es culpa de él, es culpa de los que podemos trabajar y educarlos para eso. Un ejemplo, mi pueblo tiene su historia. Y yo decía, mi pueblo tiene que tener una historia, porque aquí empezó la industria petrolera y no se ha escrito nada sobre él. Y yo, preocupado, como historiador, pude producir un libro y gracias a Dios la universidad me lo publicó. Con ese libro yo he ido allá a mi pueblo y he ido sembrando conciencia en los muchachos. Los muchachos estaban perdidos allá en el aguardiente, aunque todavía eso es difícil eliminarlo. Droga, sexo, rumba, nada, eso no estaban pendientes. ¿Dónde es eso? Eso es todos los pueblos. Entonces, ¿qué? Ajá. Quiero felicitar al doctor. Te esperaba escuchar. Esa exposición, pero además el valor que tiene, profesor, de tirar la cédula que todo el mundo, ¿verdad? Gracias, Es así, Douglas. es así. Pero viene Douglas, ¿verdad? Bueno, Esa transformación que usted está hablando, ¿no? Con respecto a la destrucción del patrimonio aquí, la estamos viviendo ahorita allá en el noroeste, que el crecimiento desorganizado hacia allá, pero para allá está cogiendo Maracaibo, ha acabado con los atos viejos que son nuestro patrimonio, con nuestra cultura de allá, desde esa época colonial que hablaba Jesús, sí, para nuestros buscadores ya no queda nada. Y otra cosa, como es tan improvisado el crecimiento, ni siquiera nombres bonitos les han puesto en sus lugares, porque van por aquí y allá hay un mecate tirado verde, déjame por mecate verde, y se quedó mecate verde el sector. Y allá hay un pozo, déjame puras botas, puras, ¿qué fue? Lo que voy a decir El otro nombre, hay otro nombre, no, hay otro nombre, así tan originales como que bueno, pues. Bueno, continuando, yo hablé con los muchachos en una oportunidad y le dije, vamos a formar un equipo de trabajo. Yo los empecé a preparar, les di metodología oral, cómo rescatar la historia que está en nuestros viejitos, en la mente y que se está perdiendo. Eso no está en los libros, para que ustedes sepan y quieran a su pueblo. Cuando ya yo supe la historia de mis tíos, de mis abuelos, de dónde vinieron, de la isla de Margarita y mi abuela de Arabia, por parte de madre, y como mi padre margariteño, yo nací de casualidad, se casó con una árabe que venía de Palestina, cuando el boom petrolero se encontraron ahí, entonces, y todo lo que sufrieron y todo lo que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos en la industria petrolera inicialmente, y ya yo empecé a querer a mi pueblo. Empecé a tomar conciencia y eso es lo que tenemos que hacer, sembrar conciencia a través de cursos, talleres de metodología oral para que estos muchachos sepan rescatar esas historias que hay de los pueblos, en los ancianos que se están yendo y que ellos a su vez vayan queriendo a sus abuelos. Yo quiero ahora más a una tía porque descubrí dentro del mismo acervo histórico unos documentos donde me dijeron qué fue lo que pasó con ella, pues ella tuvo una hija y yo no sabía ni quién era su padre, ni nada. Y ahí aparecieron unos documentos, cartas y asuntos que me dieron todo y me dejaron claro qué era lo que había pasado con ella. Fue violada, fue un hombre que la maltrató, la violó, y eso está en los archivos. Y en mi familia nunca me habían hablado de eso. Y ella es mi madrina. Y yo no la veía a ella de vez en cuando. Ahora no, ahora la busco más. Porque ya yo sé todo lo que sufrió y lo que pasó ella para criar su hija. Y ahora la quiero más. Entonces así es como queremos, tenemos que comprender el pueblo y nuestro para querer más al pueblo, para querer más a la gente. Y así mismo. Y sentirse orgulloso de ese pueblo, de esa ciudad. Eso es lo que no existe aquí en Maracaibo. Debemos de empezar a trabajar por eso. Sí, porque la gente habla de la destrucción, pero cada uno de nosotros es responsable. Somos responsables. Claro. Pero Es horrible eso, ver ese centro, eso es espantoso. ahí viene lo que, bueno, nos toca hablar en esta segunda parte, que es la defensa del patrimonio y protección del patrimonio.
pero ya lo tocaba Luis Peroso, de alguna forma, Iván. El meollo del problema es la educación. ¿Quiénes de nosotros ha recibido clases de historia del Zulia en la escuela? Nadie. Y es obligada por el reglamento que existe. Sí, entonces No sé. pienso que ahí está el problema. Y para la protección y defensa del patrimonio a nivel oficial, existe una ley de protección de 1993 con su reglamento. Y esta ley tiene entre sus facultades la creación de un instituto de patrimonio cultural. El instituto de patrimonio, generalmente los institutos o juntas de patrimonio, que son las que tienen las alcaldías o los consejos municipales, están constituidos por personas notables que conocen la ciudad, que conocen historia de la ciudad y son dolientes de la ciudad. Sí, que eso es de la parte Claro, no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. porque para mí ese es uno de los Sí, y donde Sí, ese es uno de los una cosa procesos. importantísima, cuando se seleccionó el cronista de la ciudad con nuevo reglamento, al cronista de la ciudad lo convierte en un vigilante del patrimonio cultural de la ciudad. Es más, tiene la facultad de asistir y hacer una evaluación de algún patrimonio amenazado. Tiene esa facultad según ese nuevo reglamento. Esos reglamentos son nuevos. Yo los celebro por esa facultad que le da al cronista de la ciudad para la defensa y protección del patrimonio. O sea que vendría a unirse a las supuestas juntas o institutos que ahorita están inactivos para la protección del patrimonio. Y ese es el aspecto de la ciudad que hay que proteger. Una ciudad que no se ha terminado de ir porque existe ese patrimonio, está en pie, que son las antiguas edificaciones, las antiguas plazas, las antiguas calles, que hay que proteger a como de lugar. Y los documentos, ¿no? Eso es el otro aspecto. Pero ese patrimonio arquitectónico hay que protegerlo, además que hay que decir que nos da dividendos económicos, porque tiene que ver con el turismo. En Europa han protegido, existe la antigua Roma y la moderna Roma, la antigua París y la nueva París, ¿no es cierto? La antigua Madrid y la nueva Madrid, la han protegido. Igual Londres. Ustedes no se imaginan el Estado de Vaticano, de qué viven ellos, porque ellos no tienen petróleo, no tienen minas. Están mostrando aquí, pues a mí no me gusta ya. Esos cosas que nos colocaron allí en esa plaza Banal. Eso es escenografía. Y que son horribles de verdad. Yo quiero que van a decir si eso es bonito para la Nueva Maracaibo, pregunto. Yo quisiera que ustedes me dijeran también en qué momento eso ha hecho olvido, en qué momento deterioro. Ajá. Quisiera que me contaran sobre eso. Lamentablemente eso es escenografía. Nada más, no hay una restauración real de las antiguas edificaciones de Maracaibo. Y lo otro es no solamente restaurar, sino buscar una utilización de esa edificación, ¿no? Una utilización institucional útil en el área cultural. Eso hay que buscarlo necesariamente, hay que darle vida a eso. O sea, cuando comenzó Maracaibo a no importarle esa su cara, su rostro, ¿cuándo Maracaibo comenzó a no importar? Cuando se destruyó el Saladillo, Ok. ¿qué consecuencias graves trajo eso? En primer lugar, el despoblamiento del centro de Maracaibo. Y al despoblar a Maracaibo La tradición. del centro, trajo vicios, delincuencia y todo el problema de inseguridad que Se estamos perdió la tradición de ¿Qué zuliana. pasa? Que el CRU entendió eso y ahora ha querido volver a poblar el centro de Maracaibo con familias, porque antes el centro de Maracaibo estaba habitado por nuestras tradicionales familias. Ustedes
Yo viví la destrucción de Saladillo y lo que lo trajo de hecho a integrantes de mi familia, a mis abuelos, mis tíos abuelos, que terminaron muriéndose, pues, porque algunos lo sacaron intempestivamente del Saladillo y fueron a vivir a urbanizaciones como Sucre, nacieron, ¿no? Donde se criaron. Entonces quedaron totalmente desadaptados y terminaron muriéndose. Eso fue lo que pasó. De tal manera que hay que defender el patrimonio, hacer una restauración real de esas edificaciones y entregarse a las instituciones culturales, y lo otro a comerciantes que tengan un sentido del turismo y de la ciudad tradicional. Convertir a la Plaza Baral, que es el verdadero corazón de Maracaibo, en un centro cultural de noche, un verdadero bulevar para las artes y la cultura, donde hayan cafés donde la gente vaya a compartir de noche, y para ello debe tenerse un proyecto bien pensado, bien ejecutado para rescatar pues la ciudad de Maracaibo. Y hay que señalar la Plaza Baral por un lado, y lo otro que hay calles importantísimas que se perdió la oportunidad de rescatar y que todavía está a tiempo, como es la calle Comercio. La calle Comercio que creo que es la ciudad que ha tenido más nombres, se llamó Pasaje de los Canarios, calle Tenerife, ¿no? La calle Ancha, que ha sido uno de los nombres más populares en la ciudad del pasado, ¿no? La calle del Marqués de Santa Cruz, que fue uno de los gobernadores de la época colonial. Y allí que hubo en esa calle, bueno, tuvo la primera imprenta de la ciudad, se creó el primer periódico, el Correo Nacional, tuvo la compañía Huispuscoana, que era la compañía comercial de la Maracaibo colonial, ¿qué más? Tuvo el Club Comercio, la primera sede del Club del Comercio, estuvo, y modernamente, bueno, el Pasaje Colón, ahí estuvo la segunda sede de Ondas del Lago, Radio, ahí se fundó el Banco Moderno, que todavía está en pie, que es el Banco Occidental de Descuento, que todavía está la sede. Y bueno, y paremos de hablar, eso debía de convertirse en la gran calle histórica de Maracaibo, como decir, la gran vía para los madrileños. Esa debe ser la gran vía para Maracaibo, conservando a su alrededor todas esas antiguas edificaciones. Y bueno, recuperar esa ciudad para que Maracaibo adquiera importancia turística, que eso es lo que hay que rescatar de paso. Y conectarla también con la persona que te ataje, sí, con lo que era la antigua sede de la Universidad del Zulia, porque están prácticamente unidas, si sí, tú claro, te pones a ver, y eso también hay que rescatarlo, porque... Sí, porque eso va unido al gran eje del casco central. Al gran eje del casco central, así es. Que hay que recuperarlo todo. Yo creo que el problema radica en que a nosotros los historiadores nada más que nos toman en cuenta para dar clases, para investigar, nosotros investigamos personalmente, porque no es que nos obligan, sino que nosotros lo hacemos, o para dar charlas o para dar charlas y más nada. Pero toda obra que se va a construir debe buscar un historiador, un geógrafo, un arquitecto, un ingeniero civil, inclusive hasta un trabajador social, un sociólogo, porque todo eso, esa obra va a afectar de una u otra manera el medio ambiente, a las personas que viven ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se hace. Sí. Eso nada más que buscan las autoridades y buscan un buen ingeniero. Los ingenieros tienen su buena intención de hacerlo, y un arquitecto, y se acabó. Ellos hacen la obra, pero después vienen las consecuencias.
que si se afectó a las familias tales por X circunstancias, que sí. Bueno, veíamos un documental sobre Alejandría, ¿no? Que antes de construir algo en Alejandría había que contratar un equipo de arqueólogos para que hicieran una excavación a ver si había algo debajo del edificio que iba a construir. Y eran 3 años que tenía que estar el equipo de arqueólogos, que tenía que pagar una constructora para ver si podían construir. En Italia el metro se suspendió y no se puede seguir construyendo. Están buscando la manera de cómo desviarlo, porque se consiguieron con un yacimiento arqueológico impresionante allá en Italia, perdón. Yo te dije México. Italia. La lagunita, camino de la lagunita Concepción, ¿dónde fue construida? Encima de una enorme laguna. De una enorme laguna de pájaros. Todos los pájaros llegaban, todos los pájaros llegaban a anidar allí inmensos y taparon y hicieron. Y muchos no saben que la urbanización El Pilarcito también era un gran Hawái, donde ahí vivían muchos guajiros con sus chivos y sus cabras. Sí. El Pilarcito. Sí, porque yo viví en El Pilar y yo para buscar un carrito tenía que salir por esa trocha y encontrarme con ese Hawái donde habían bastantes ranchos donde vivían guajiros. Los fueron desplazando, rellenaron y construyeron El Pilarcito. Cuando menos esperen, eso va a ser ¡bof! Amigo, un desastre ecológico porque era natural y era la que el agua que recogía todas las aguas de las cañadas de lluvia. Ahora no, eso cuando llueve todas esas calles parecen unos ríos porque no tienen un desagüe o un, ¿cómo llama eso? Como un depósito de sus aguas, que era el Hawái ese hermoso. Yo me acuerdo el pescadito que estaba bien claro. El famoso pescadito. Sí. Vamos a una cervecita, el pescadito y el agua se chicoteaba. Se encargaron de rellenarlo, echarlo para allá, hicieron el paseo del agua. Ok, pero no perdono jamás que hicieran viviendas inteligentes en toda la orilla de adelante del lago. Y le dimos la espalda al lago y se la aceptó. Siempre se la estamos dando, desde los Aticos, inclusive hasta allá San Francisco se las dio también, que San Francisco tenía playa, ya no, ahora lo que hay es una ranchería ahí, gente que invadió las orillas de la playa, que hasta el mismo faro, que el único faro que queda vivo, aquí vivo digo yo, construido, que está en San Francisco, ya eso hasta lo agarraron para tender ropa y todo, y no está funcionando. A mí me da pena intervenir tanto, pero el profesor Usán, es que esta es la idea. hizo a mí con un tema. Antes Maracayo me dice que sabe de ese que estaba en esa época. La gente viajaba para la cañada a comer cochino, para San Francisco de Madera a comer pescado y para el lago de Rinconada, hacer allá las compras de todas las cosas que las seis partes. Y San Francisco para comerse los cepilladitos con la novia, ¿no? El lago San Isidro, eso fue derrumbado, árboles enteros, milenarios, de diversidad. ¿Quién conoció? Que levanta la mano, ¿quién conoció el lago de la Rinconada? Tú lo conociste, nadie lo conoció. Eso está en España. Bueno, eso quedó. Quitaron ladrillito por ladrillo de una casa que era parecida a donde ahorita está el PDVSA, una casa antillana que era un museo. Uno se asomaba y veía un museo completo de esa época, que era de Mercedes Bermúdez, de Reynoso, de la familia, tenía todo bien bonito. Bueno, quitaron ladrillo por ladrillo. Nos dimos dos locas a defender la poeta del Fayobano, y nos dimos a defender los amigos, como los cortan con árbol y todo ya. Llamamos gente y nada, allá está el lato, en manos el lato más antiguo de aquí de Maracaibo, en manos de los invasores, ya no se Sí. Bueno, Nos pegaron el machete. entonces, Menos mal que hice la expresión. conversando sobre todos estos aspectos del patrimonio arquitectónico y monumental, por ejemplo, si yo fuera gobierno, yo declararía en emergencia el patrimonio cultural histórico del Estados Unidos. Sí, sí. No solamente en el aspecto arquitectónico y monumental, sino también documental y bibliográfico. Porque, por ejemplo, conversando con mi amigo Lucidio Quintero, Simanca, músico, director de la banda de conciertos Simón Bolívar, me decía: Jesús,
se ha perdido más del 60% de las partituras originales de la música en el Zulia. Claro, hemos rescatado algunas como con nuestros copistas, pero las partituras originales se han perdido. Eso es, a mí se levantaron todos los pelos. Ahora yo por mi parte como investigador histórico y cultural, bueno, no hay una biblioteca con libros zulianos antiguos, no hay. Existió. Existió, que fue la Biblioteca Baral, fue el único reservorio bibliográfico zuliano que se perdió, porque la Fundación Belloso entregó la Biblioteca Baral a la URU, cuando estaba ya por la Rinconada precisamente. La metieron en un depósito. Y dijeron, eso tiene hongos y nadie puede entrar a eso porque se contamina. La humedad y los hongos la mataron. Y se perdió. Igualmente se está perdiendo la biblioteca David Belloso Rosell, que funcionaba en el edificio financiero Bancomar. Ahí está en caja porque la sacaron a punto de perderse y nadie hace nada por rescatarla. Una biblioteca moderna debe tener un fondo para adquirir bibliotecas privadas antiguas y formando su colección de libros antiguos y raros, como lo tiene toda biblioteca del mundo, como lo tiene la Biblioteca Nacional. Eso no se hace. Porque no hay doliente, por desidia, no sé cómo llamarlo. No hay doliente, no hay conciencia. Entonces nuestros investigadores y hay mucha voluntad política. Tienen que irse a otra ciudad. Voluntad política. A investigar sobre eso. Hay mucha voluntad política. La política es lo que nos tiene en ese problema. Fíjense. Porque yo no digo que la política tiene que existir, pero vamos a meter todo eso en una balanza. Dando como ejemplo, el doctor Germán Cardoso Galué hizo este trabajo, un trabajo importantísimo. Lo concluyó en 1975. Aquí aparece toda la bibliografía zuliana, todos los libros zulianos publicados. El más antiguo es de 1702, que corresponde al libro que se tituló La Misión Apostólica de Maracaibo, que fue publicado en España, pero fue el primer libro de tema zuliano. Se trató de la misión apostólica que estaba en la zona de la Sierra de Perijá, que por cierto el misionero murió en manos de los flechados por los indios y se lo comieron. Que por cierto el cacique utilizó el cráneo, el cerebro, para tomarse el licor que ellos hacían, el tipo de licor. Y por cierto, el relato que hace este libro, de lo que quedó, se salvó el perrito, por cierto, ¿no? El perrito se salvó, que es Gregorio de Ibi. Y el sacerdote que murió se convirtió en el primer mártir español en estas tierras, en la región del sur. Y el cacique se colocó el hábito agujereado por la flecha y estaba rascado, porque todo eso está relatado ahí en ese, por cierto, en ese primer libro de 1702 que aquí recoge Germán Cardoso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con una bibliografía importante que de hecho está actualizado de alguna forma en el Diccionario General del Zulia, de Luis Guillermo Hernández y de este servidor? Está actualizado hasta 1999 esa bibliografía zuliana. ¿Qué hacemos con una bibliografía, con un referente bibliográfico, si los libros no existen? Si no tenemos una biblioteca que conserve esa bibliografía para uso de nuestros investigadores y del público lector en general, ¿no? Lo mismo este trabajo importantísimo que hizo la profesora Alicia Pineda, que son 100 años de periodismo en el Zulia, que es un índice de los periódicos existentes del Zulia desde 1821 a 1921, 100 años. Y que afortunadamente se consiguieron muchos de esos periódicos en Mérida y Caracas, en el Zulia no. Les digo esto porque es para pensar, es lo que está pasando.
no estamos conservando nuestro patrimonio. Y este diccionario que recoge las instituciones, los personajes, también los periódicos y muchos otros aspectos del Zulia, de la historia del Zulia, ¿qué hacemos con recoger todo eso si al final van a resultar inexistentes? Eso es para llorar. Entonces, todo esto para que tengamos conciencia de que el patrimonio hay que conservarlo urgentemente, porque eso es lo que le da perfil a nuestra ciudad, esa ciudad que está en una gaita que se llama Así es Maracaibo, no sé si ustedes la conocen, la que canta Bernardo Bracho, gracias al conjunto Barrio Obrero de Cabimas. Así es Maracaibo, sobre todo al amanecer. Hermano Silva. Entonces, bueno, pues